Hermana Sofía, buscando agua desesperadamente con un pozo casi seco, pensó que sus rezos y su fe serían solo una solución precaria para las 12 huérfanas de aquel convento remoto y olvidado en la sierra. Pero al recoger hierbas medicinales en el árido sendero, sintió la tierra ceder brutalmente bajo sus pies. Esta caída cambiaría a Hermana Sofía para siempre. ¿Ya imaginaste la desesperación de sentir que la vida de inocentes depende de tu último aliento, de tu última gota de fe, en un lugar donde la esperanza se marchita con el sol inclemente? Parece guión de película, pero sucedió de verdad en las montañas de Puno, Perú, en el crudo invierno de 1923. Y lo que ella encontró no era la salvación esperada para sus niñas, era un abismo de terror que custodiaba un secreto ancestral, un eco de susurros olvidados que la atraparía en una realidad tan sobrecogedora como la propia muerte. Por favor, antes de sumergirnos aún más en este relato que te dejará sin aliento, te pido que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete al canal ahora mismo y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo es fundamental para que más historias como esta puedan ser reveladas, para que la verdad que ya se oculta en el tiempo resuene y toque otros corazones. No te imaginas lo que sigue. El grito se ahogó en su propia garganta, apenas un gemido desesperado que el viento gélido de los Andes se llevó sin piedad. Hermana Sofía no tuvo tiempo de reaccionar. Un instante, la tierra firme y rocosa bajo sus sandalias de cuero desgastado. Al siguiente, un vacío helado y una caída brutal que le arrebató el aliento. Rodó, golpeándose contra piedras afiladas y raíces secas, cada impacto un eco doloroso en su cuerpo, ya frágil por el ayuno y el trabajo. La oscuridad la engulló con una voracidad que superaba el miedo a la muerte, un miedo primario y ancestral que se apoderó de sus entrañas. No era solo la caída, era la incertidumbre de lo desconocido, el abandono repentino de la luz del sol, que hasta hacía un momento era su única compañía en aquel páramo desolado. Sus manos, antes aferradas a la tierra para buscar hierbas, ahora arañaban el aire en vano, buscando algo que detuviera su descenso hacia un abismo que parecía no tener fondo. El olor a humedad, a tierra podrida y a algo más, algo reptante y frío, invadió sus fosas nasales, incluso antes de que el golpe final la arrojara al suelo de la fosa. Un dolor agudo se extendió por su tobillo, un latigazo que la hizo gemir de verdad esta vez. Jadeante, intentó orientarse, pero la oscuridad era tan densa que apenas podía distinguir sus propias manos frente a su rostro. La única luz venía de una hendidura lejana, un hilo de plata que apenas insinuaba la altura desde la que había caído, una distancia que ahora le parecía insalvable. El frío era intenso, penetrante, distinto al frío seco de la sierra. Era un frío húmedo, pegajoso, que se le metía hasta los huesos y hacía temblar cada fibra de su ser. Un susurro, casi imperceptible, vibró en el aire, un sonido que podría haber sido el viento o quizás algo más siniestro, una advertencia. El corazón de Hermana Sofía latió desbocado contra sus costillas, un tambor de terror en el silencio opresivo. Una sensación extraña recorrió su brazo. Al principio, lo atribuyó al hormigueo de la mala circulación o al pánico, pero no era eso. Era un movimiento lento, viscoso, que se deslizaba por la tela de su hábito, una caricia helada y antinatural. Con un sobresalto, intentó sacudir el brazo, y al hacerlo, una oleada de escalofríos la recorrió de pies a cabeza. No era una, sino varias de aquellas sensaciones. El eco de un siseo, bajo y gutural, resonó en la oscuridad, rodeándola. Las serpientes.
El pensamiento la golpeó como un mazazo. Estaba en un nido, un foso lleno de ellas, y la idea de esas criaturas deslizándose sobre su piel, sus escamas frías, sus lenguas bífidas, provocó un pánico visceral que amenazaba con paralizarla por completo. Un terror primordial la invadió, un miedo atávico a lo desconocido y a lo que se arrastra en la oscuridad. Cerró los ojos con fuerza, apretando los párpados, como si eso pudiera borrar la realidad de su entorno. Las oraciones se agolpaban en su mente, intentando abrirse paso entre la niebla del pánico, pero las palabras se deshacían antes de ser formadas. Escuchaba el arrastre de los cuerpos por el suelo rocoso, el roce de las escamas contra su hábito, sintiendo el peso de algunas sobre sus piernas, sus hombros. Un siseo más fuerte, cercano, la hizo abrir los ojos de golpe. A través de la penumbra, una forma oscura, más grande que las otras, se erguía ligeramente a pocos centímetros de su rostro. Sus ojos, dos puntos brillantes en la oscuridad, la observaban con una frialdad perturbadora. La serpiente no atacaba, solo la miraba, como si estuviera evaluándola, como si guardara un secreto que iba más allá de la mera existencia animal. Una extraña quietud se apoderó del reptil y hermana Sofía sintió que algo se había roto dentro de ella. Este no era un pozo cualquiera. Mientras el terror se convertía en una pesada resignación, una extraña calma, casi mística, la envolvió. La oscuridad, antes aterradora, comenzó a revelarle contornos borrosos. Sus ojos se ajustaron lentamente, discerniendo sombras, formas, la textura rugosa de las paredes rocosas de la fosa. Y entonces, a lo lejos, un destello. No era el hilo de luz de la superficie, sino un brillo tenue, pulsante, que parecía emanar de las profundidades mismas del abismo. Una curiosidad insólita, mezclada con el pánico aún latente, la impulsó a moverse, a pesar del dolor punzante en su tobillo. Arrastrándose con dificultad, empujándose con las manos por el suelo resbaladizo, comenzó a avanzar hacia esa luz fantasmal, dejando atrás, por un momento, la sofocante presencia de las serpientes que ahora parecían haberse retirado a las sombras, observándola. El resplandor se hizo más fuerte a medida que avanzaba, revelando una pequeña cueva lateral en la pared de la fosa, apenas una hendidura oculta por la maleza y las rocas. La luz, de un color ámbar y misterioso, provenía del interior. El aire allí era diferente, más denso, cargado con un aroma a tierra mojada, a antigüedad y a algo más, algo dulce y especiado, como incienso olvidado. Con cada movimiento, el miedo a las serpientes disminuía, reemplazado por una fascinación creciente, una necesidad irrefrenable de descubrir la fuente de ese brillo en el corazón de la tierra. ¿Sería un tesoro? ¿Una trampa? ¿O acaso una señal divina, un milagro en medio de la desolación? Al borde de la cueva detuvo su avance, el corazón latiéndole de nuevo con fuerza, pero esta vez no solo por el miedo, sino por la expectativa. La luz ámbar bañaba el interior de la pequeña gruta, revelando no oro ni joyas, sino algo mucho más humilde y a la vez infinitamente más enigmático. En el centro de la cueva, sobre una base de piedras dispuestas con una simetría ancestral, yacía una vasija de barro. Era de factura rústica, pero adornada con intrincados grabados de símbolos que no reconoció, formas que parecían danzar en la superficie arcillosa. La vasija no emitía la luz por sí misma, sino que la reflejaba de algo que estaba dentro, un fulgor cálido y constante que se filtraba por una grieta en su tapa. La hermana Sofía sintió que no estaba sola en ese lugar, que una presencia antigua, dormida por siglos, se había despertado con su llegada. El aire vibraba con una energía casi palpable, como si las paredes de la cueva susurraran secretos milenarios.
Con el último aliento de valentía, la hermana Sofía extendió una mano temblorosa hacia la vasija. Las serpientes, que antes eran su mayor terror, ahora se habían desvanecido por completo de su mente, eclipsadas por la abrumadora curiosidad y la sensación de estar al borde de un descubrimiento monumental. Su tobillo dolía, pero la adrenalina la impulsaba. Sus dedos rozaron la superficie fría y áspera del barro, sintiendo la textura de los grabados, la memoria de manos ancestrales que habían moldeado aquella pieza. La tapa de la vasija, pesada y encajada con precisión, parecía resistirse. Pero la luz que emanaba de su interior no era solo un brillo, era una promesa, un llamado irresistible desde lo más profundo de la tierra y del tiempo. Cuando finalmente logró mover la tapa, un escalofrío helado, distinto al frío de la cueva, la recorrió. El brillo ámbar se intensificó, pulsando con una vida propia, revelando el contenido de la vasija. No era oro, no eran gemas, era algo mucho más extraño, más vivo, más perturbador. Una substancia gelatinosa, de un color rojo oscuro, casi púrpura, latía en el interior, emitiendo ese resplandor cálido y un aroma que ahora podía identificar. Era dulce, sí, pero también metálico, como sangre antigua. Y en el centro de esa masa pulsante, suspendido y flotando, había un objeto pequeño, del tamaño de la palma de su mano, que parecía estar hecho de cristal, pero que brillaba con una luz interna, un fulgor que parecía absorber y emitir todas las tonalidades del ámbar. La hermana Sofía no entendía lo que veía, pero su intuición le decía que no era un tesoro material. Era algo que desafiaba la lógica, la ciencia, incluso la fe que había guiado su vida hasta ese momento. Con el corazón latiéndole como un colibrí atrapado, la hermana Sofía se arrodilló lentamente, ignorando el dolor punzante en su tobillo y la fría humedad del suelo. Sus ojos, fijos en el objeto cristalino dentro de la vasija, intentaban descifrar su enigma. Parecía una gema, pero no lo era. No tenía facetas de piedra preciosa, sino una suavidad orgánica, como si hubiera sido pulida por el tiempo o el agua. Era translúcida, y a través de su superficie rojiza pudo ver intrincados filamentos dorados que se retorcían y brillaban, formando patrones que parecían moverse, vivos. Una vibración sutil emanaba de él, una resonancia que no podía oír, pero que sentía en la palma de su mano extendida una energía cálida y tranquilizadora que contrastaba con el terror vivido momentos antes. Sin pensar en el peligro, sin recordar siquiera la sustancia gelatinosa que lo rodeaba, su mano se sumergió en el denso líquido púrpura. El contacto no fue desagradable. De hecho, la gelatina tenía una temperatura templada y una consistencia suave, casi sedosa. Sus dedos rodearon el objeto, que se sentía liso y ligeramente poroso al tacto, como una piedra de río, pero con una calidez inconfundible, una especie de latido interno. Al extraerlo de la vasija, la luz ámbar que emanaba del objeto se intensificó, bañando la cueva con un brillo dorado que ahuyentó las últimas sombras. Las serpientes, si es que aún estaban allí, permanecían invisibles, mudas, como si también ellas reconocieran la presencia de algo sagrado o terriblemente poderoso. Un torbellino de imágenes y sensaciones tan vívidas como si las estuviera experimentando, inundó la mente de hermana Sofía en el instante en que sus dedos se cerraron alrededor del objeto. No eran recuerdos suyos, sino visiones. Montañas majestuosas envueltas en nubes, templos antiguos tallados en piedra, sacerdotisas con ropajes ceremoniales, rituales bajo la luna llena, un pueblo próspero cultivando la tierra con sabiduría ancestral.
Pudo sentir la alegría de una cosecha abundante, la tristeza de una sequía, la fuerza de una comunidad unida por creencias profundas. Era como si el objeto fuera una llave que abría la memoria de la tierra misma, una ventana a un pasado olvidado, a una civilización que habitó aquellas cumbres mucho antes de la llegada de los incas, de los españoles, de ella misma. La hermana Sofía, una mujer de fe profunda y vida sencilla, se vio repentinamente confrontada con una verdad que la historia oficial nunca había contado, una revelación que sacudía los cimientos de todo lo que creía saber sobre su tierra y su gente. El objeto no era inerte. Hablaba sin palabras directamente a su espíritu, comunicando una sabiduría que trascendía el lenguaje. La voz que escuchó en su mente no era una voz audible, sino un eco ancestral, un susurro de los que habían sido, de los que habían guardado este secreto durante milenios. Le reveló que la vasija no era un simple recipiente, sino un santuario, y el objeto en su interior, una semilla del sol, una reliquia de un tiempo en que los hombres se conectaban directamente con la energía vital del universo. Esta semilla, le explicó, era el corazón de su antigua civilización, un receptáculo de conocimiento, de energía curativa, de la propia esencia de la vida. Había sido enterrada, protegida por las serpientes, para preservarla de una catástrofe que arrasaría su mundo, con la esperanza de que un día alguien digno la encontrara y la usara para restaurar el equilibrio. Y ahora, esa persona era ella. El peso de esta revelación era inmenso. La hermana Sofía sintió que un manto de responsabilidad milenaria caía sobre sus hombros. Ella, una humilde monja dedicada a Dios y al cuidado de huérfanas, ahora era la guardiana de un poder que podría cambiar el destino no solo de su convento, sino quizás de toda la región. Las visiones de escasez de agua, de niños hambrientos, de la tierra reseca que había atormentado su comunidad, ahora se mezclaban con las imágenes de abundancia y armonía que la semilla del sol le había mostrado. El dilema era desgarrador. Por un lado, la fe cristiana que había abrazado, que le enseñaba que todo milagro venía de Dios. Por otro, esta antigua magia, este poder ancestral que prometía soluciones concretas a los problemas más apremiantes de sus huérfanas. ¿Podía conciliar ambos mundos? ¿Era esto una prueba de su fe o una nueva forma de entender la divina providencia? La semilla del sol pulsaba en su mano, cálida y viva, como si comprendiera su conflicto interno, ofreciendo consuelo y una certeza silenciosa. No era una fuerza maligna, sintió, sino una energía pura, una herramienta esperando ser usada para el bien. Las serpientes, que antes habían llenado el foso con terror, ahora parecían custodias silenciosas, guardianes de un umbral entre dos mundos. Observaban desde las sombras con ojos brillantes, como si esperaran, como si supieran que el momento crucial había llegado. Sofía se levantó con dificultad, su tobillo aún dolorido, pero su mente clara y decidida. La urgencia de sus niñas, la desesperación por el agua y el alimento, la empujaban a actuar. Tenía que intentar, tenía que usar este objeto, sin importar las implicaciones teológicas o el miedo a lo desconocido. La vida de 12 almas inocentes dependía de ello. Pero ¿cómo usarla? La semilla del sol no venía con un manual de instrucciones. Las visiones que le había otorgado eran de abundancia, de ríos fluyendo, de cosechas ricas, pero no de un método. Ella era una mujer de fe, de oración, no una chamana. Cerró los ojos, apretando la gema en su puño. Pidió guía, no a los espíritus ancestrales, sino a su Dios, pidiendo discernimiento para entender si aquello era un don o una tentación. Una extraña sensación de familiaridad la inundó.
como si la semilla y su propia fe no estuvieran en conflicto, sino que fueran dos caras de la misma moneda, dos caminos hacia la misma verdad universal. Al abrir los ojos, el brillo de la semilla era aún más intenso. Miró a su alrededor en la fosa, buscando una señal, cualquier indicio de cómo proceder. El pozo seco del convento estaba lejos, inalcanzable desde allí, pero la vasija que había contenido la semilla estaba a sus pies. De pronto, una idea audaz, casi descabellada, germinó en su mente. Las visiones le habían mostrado cómo sus antepasados honraban la tierra, cómo se conectaban con ella. El agua no era solo agua, era vida, una manifestación de la energía telúrica. La semilla del sol, entonces, no crearía agua de la nada, sino que despertaría el agua que ya existía, dormida bajo la tierra. Con una determinación renovada y a pesar de la cojera, se arrastró de nuevo hacia la vasija de barro. Con sumo cuidado, colocó la semilla del sol de nuevo en el líquido gelatinoso. El brillo se atenuó ligeramente al ser sumergida, como si se estuviera cargando, recargando su energía vital. Luego, con un esfuerzo supremo y ayudándose de las paredes rocosas, comenzó a vaciar la vasija, permitiendo que la sustancia púrpura, que ahora sentía menos viscosa y más como un elixir, se derramara lentamente sobre la tierra de la fosa. Cada gota que caía, un susurro. Cada suspiro de la hermana Sofía, una plegaria. El suelo absorbió el líquido con avidez. Al principio no sucedió nada, pero mientras la última porción del elixir se esparcía, un leve temblor recorrió el suelo de la fosa. No era violento, sino un temblor suave, rítmico, como el latido de un corazón gigante bajo la tierra. El brillo de la semilla, aún sumergida en el fondo de la vasija ahora casi vacía, se intensificó una vez más, emitiendo ondas de luz que se extendían por el suelo. Entonces, desde las profundidades, un sonido. Un goteo, apenas audible al principio, que se hizo más fuerte, más constante, hasta que se convirtió en un riachuelo subterráneo, una corriente que comenzaba a brotar de las fisuras de la roca. El agua pura y cristalina, comenzaba a llenar el fondo de la fosa, arrastrando consigo la tierra y las piedras sueltas, lavando la desesperación de hermana Sofía. Pero lo más sorprendente no era el agua, era lo que el agua revelaba mientras subía lentamente. A medida que el agua clara y fría continuaba brotando de las entrañas de la tierra, llenando la fosa, la hermana Sofía no podía creer lo que sus ojos presenciaban. La oscuridad y el lodo que antes cubrían el fondo de la cueva se disipaban, revelando algo más que simples rocas y tierra. Bajo el agua que ahora alcanzaba sus rodillas, se distinguían formas regulares, contornos que no podían ser obra de la naturaleza. Eran los restos de una estructura, muros antiguos tallados con los mismos símbolos que adornaban la vasija de barro, ahora semiocultos por el paso del tiempo y el sedimento. El foso no era solo un agujero, era la entrada a un mundo subterráneo olvidado, un santuario sumergido que la semilla del sol había despertado. La hermana Sofía se sintió una intrusa en un lugar sagrado, pero también una elegida. Las serpientes, que antes se arrastraban por doquier, ahora parecían haberse retirado a los nichos más altos de la fosa, observando, con una quietud reverente, como si el ritual que ella había iniciado fuera parte de su propia existencia ancestral. El agua no solo traía vida, traía luz, pues el brillo de la semilla en la vasija se reflejaba en la superficie del líquido, iluminando cada grabado, cada pilar sumergido, con una claridad etérea. Una extraña paz la invadió, un sentido de pertenencia a algo mucho más grande que ella misma, que su convento, que su propia fe. Era una conexión con la Madre Tierra,
con los espíritus de los ancestros que habían construido aquello. Pero la urgencia la arrastró de nuevo a su realidad. El agua. Había suficiente para sus niñas, para todo el convento, para que la tierra reseca de los alrededores volviera a florecer. Pero ¿cómo sacarla de allí? La fosa era profunda y ella, con su tobillo lesionado, apenas podía moverse. Además, la semilla del sol aún estaba en la vasija, en el fondo del foso, bajo el agua que seguía subiendo. No podía dejarla allí. El peso de la responsabilidad por la gema, por el secreto que custodiaba, era tan grande como la necesidad de llevar el agua a las huérfanas. Su mente luchaba entre la misión sagrada y la obligación terrenal, dos fuerzas poderosas que tironeaban de su espíritu. ¿Debería dejar la semilla y buscar ayuda, o intentar sacar el objeto y luego encontrar una forma de extraer el agua? La decisión debía ser tomada pronto. Con un doloroso esfuerzo, la hermana Sofía se agachó de nuevo, sintiendo el frío del agua en sus muslos. Sus manos buscaron la vasija sumergida. La semilla del sol brillaba con una intensidad aún mayor bajo el agua, su fulgor ámbar creando reflejos danzarines en las paredes de roca. Al tacto, la vasija parecía haberse anclado al suelo, como si no quisiera ser movida. Era pesada, demasiado pesada para su fuerza, especialmente con su tobillo adolorido. Intentó levantarla, pero solo logró moverla ligeramente, el agua agitándose alrededor. El problema era doble. No solo debía sacar la gema, sino también la vasija, pues ésta parecía ser un componente esencial, el nido del poder de la semilla. En ese momento de frustración y desesperación, sus ojos se posaron en una de las paredes de la fosa, justo por encima del nivel del agua. Un grabado. No era uno de los símbolos abstractos, sino una figura humana, estilizada, con los brazos extendidos hacia arriba, como si estuviera elevando algo o pidiendo ayuda. Y a sus pies, una espiral, un remolino. Una idea, audaz y arriesgada, se formó en su mente. ¿Podría ser esa figura una clave, un mecanismo oculto? Y si la vasija no necesitaba ser sacada, sino activada de otra forma. La semilla del sol le había mostrado visiones de un pasado donde la gente vivía en armonía con la tierra, usando su energía. No era magia bruta, sino una comprensión profunda de los ciclos naturales. Con renovada esperanza, la hermana Sofía comenzó a examinar la figura grabada con mayor detalle. Sus dedos rozaron la piedra fría, siguiendo los contornos de la espiral a los pies de la figura. Notó una pequeña hendidura, casi imperceptible, en el centro de la espiral. Era un hueco del tamaño justo de la semilla del sol. Una corriente eléctrica recorrió su cuerpo. Esta era la clave. No tenía que mover la vasija, tenía que integrarla, o al menos la semilla, a la estructura de la cueva. Era una ofrenda, un acto de unión con la energía del lugar. La vasija era el receptáculo original, pero la cueva misma era el gran templo. El plan, aunque peligroso, parecía la única opción. Con un último esfuerzo, sacó la semilla del sol de la vasija, el líquido gelatinoso goteando entre sus dedos, dejando un rastro luminoso en el agua. La gema brillaba con una luz casi cegadora ahora que estaba expuesta. Se acercó a la pared, su tobillo protestando con cada paso, y con manos temblorosas, pero firmes por la determinación, colocó la semilla en la hendidura de la espiral. Al encajarla, un zumbido profundo, una vibración que venía de las entrañas de la tierra, resonó por todo el foso. Las serpientes se agitaron en sus nichos, siseando, pero no con amenaza, sino con una extraña excitación, como si presenciaran el cumplimiento de una antigua profecía. El suelo bajo sus pies tembló con más fuerza, y esta vez, no solo el suelo, sino las paredes de la fosa.
Grandes grietas comenzaron a aparecer, extendiéndose como venas por la roca. Pero no era destrucción. De esas grietas, con un borbotón suave y constante, brotaba el agua, no solo en el fondo, sino a diferentes alturas de las paredes. Y lo más asombroso, una de las grietas, la más grande y central, que se abrió justo debajo de la figura con los brazos extendidos, comenzó a expandirse, formando no solo una fuente de agua, sino una abertura, un pasaje que antes estaba oculto. Un pasaje que no llevaba a más profundidad, sino que se curvaba hacia arriba, en dirección al convento. La hermana Sofía, atónita, comprendió que había activado un antiguo sistema, un conducto subterráneo que conectaría directamente el manantial recién descubierto con el pozo seco de su hogar. El agua brotaba con fuerza, fluyendo por el pasaje recién abierto, un río subterráneo que prometía vida. Pero mientras se maravillaba con el milagro, notó un cambio en la semilla del sol. El brillo intenso que había irradiado comenzó a disminuir, volviéndose más tenue, como una vela que se consume. La energía del objeto, que había estado latente por milenios, se estaba usando rápidamente para alimentar el manantial y abrir el pasaje. Una sensación de melancolía la invadió. Había encontrado un tesoro y ahora lo estaba sacrificando por sus niñas. Pero, ¿qué era un objeto, por muy mágico que fuera, comparado con la vida de los inocentes? Su fe le decía que el verdadero sacrificio era la entrega. Mientras el agua continuaba fluyendo con fuerza, el brillo de la semilla del sol se redujo a una mera pulsación, un latido moribundo. La hermana Sofía se acercó, sus dedos rozando una última vez el cristal que ahora parecía apagarse, volviéndose opaco y frío. En ese instante, una última visión, más vívida que las anteriores, llenó su mente. No eran paisajes ni rituales, sino rostros. Rostros de las huérfanas, de sus sonrisas agradecidas, de sus ojos llenos de esperanza. Y el rostro de la hermana Ágata, la superiora, envejecida por la preocupación, pero ahora con una expresión de alivio y gratitud. La semilla del sol le estaba mostrando el futuro que había asegurado, la vida que había salvado. Pero al mismo tiempo, las sombras en el fondo del foso parecieron moverse con una nueva inquietud, como si la energía liberada no solo hubiera dado vida, sino también despertado algo más, algo que no había sido parte de las visiones benevolentes. El fulgor de la semilla del sol se extinguió por completo, dejando tras de sí un objeto inerte, opaco y sin vida, incrustado en la pared de roca como un simple guijarro más. Una punzada de tristeza recorrió a la hermana Sofía, pero no había tiempo para lamentaciones. El agua fluía con una potencia renovada y la grieta, que servía de pasaje hacia la superficie, era ahora lo suficientemente grande para que ella pudiera pasar. Sin embargo, mientras el agua burbujeaba y el sonido del torrente resonaba en el foso, las sombras en los rincones más profundos no solo se movían, sino que parecían cobrar vida. No eran solo las serpientes. Era algo más, una especie de negrura densa, informe, que se arrastraba por las paredes, tejiendo figuras efímeras y amenazantes. El aire se volvió frío de nuevo, no con el frío húmedo de la cueva, sino con un frío que helaba el alma, un escalofrío que no provenía de la temperatura, sino de la pura maldad. La hermana Sofía comprendió. La energía liberada por la semilla del sol no solo había desatado el bien, el agua y la vida, sino que también había perturbado un equilibrio, despertando una antigua entidad que había permanecido dormida en las profundidades, alimentándose de la oscuridad y del olvido. Era una criatura de la noche andina, un espíritu de la sombra que los antiguos habían conjurado y encerrado en las profundidades de la tierra y que ahora, con la interrupción de su letargo, buscaba venganza. Sus ojos,
Ahora acostumbrados a la penumbra, discernieron formas vagas, contornos que se retorcían y crecían, siluetas espectrales que se acercaban lentamente, succionando la poca luz que quedaba en el foso. Su corazón se encogió de nuevo, esta vez con un terror que superaba incluso el miedo inicial a las serpientes. Esto no era algo físico a lo que pudiera enfrentarse, era algo de otro plano, una amenaza invisible y todopoderosa. El gemido que escapó de su boca no fue de dolor físico, sino de puro horror. La hermana Sofía se giró torpemente, el tobillo protestando con un dolor agudo, y comenzó a cojear hacia el pasaje abierto, el único camino de escape. El agua que fluía por el conducto era una bendición, pero también una barrera, y el pasaje, aunque transitable, era estrecho y resbaladizo. Detrás de ella, el aire se helaba aún más, y pudo escuchar un silbido grave, un sonido que no era de serpiente, sino de un aliento glacial, seguido de una risa apenas audible, malévola, que parecía burlarse de su huida. La hermana Sofía no miró hacia atrás. Sabía que si lo hacía, la vería, o peor aún, sería atrapada por la visión de una oscuridad que devoraría su alma. Arrastrándose y empujándose, avanzó por el pasaje, el agua helada a su alrededor, las paredes rugosas raspando su hábito y su piel. El camino era empinado, y su cuerpo cansado y adolorido luchaba contra la gravedad y la corriente. Cada pulgada ganada era una victoria, cada respiración un esfuerzo. El pasaje se curvaba y se estrechaba en algunos puntos, obligándola a retorcer su cuerpo para pasar. El eco de la risa fría parecía perseguirla, rebotando en las paredes rocosas, acercándose cada vez más, como si la entidad se estuviera divirtiendo con su agonía, saboreando el miedo que irradiaba de ella. La fe era su único escudo, y se aferraba a ella con todas sus fuerzas, repitiendo oraciones en un murmullo incoherente, esperando que la luz divina la protegiera de la oscuridad que la acechaba. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo minutos interminables, vio una luz tenue adelante. Era la luz del día, una promesa de vida, de seguridad. Con un último esfuerzo sobrehumano, se impulsó hacia adelante, rasgando su hábito y sangrando ligeramente por los arañazos en sus brazos y rostro. La cabeza asomó por una grieta en la superficie, justo al lado del pozo seco del convento, que ahora ya no estaba seco. Un chorro de agua cristalina brotaba con fuerza de la tierra, llenando el pozo con una abundancia que jamás habían soñado. La hermana Sofía se arrastró fuera, el aire fresco de la montaña llenando sus pulmones, la luz del sol bañando su rostro magullado. Estaba a salvo, pero algo había cambiado. Detrás de ella, la grieta de la que había emergido se cerró con un suave temblor, como si la tierra misma sellara el paso a la oscuridad que había despertado. El pozo burbujeaba con agua, un río de vida que corría hacia las tuberías del convento. Las huérfanas tendrían agua, tendrían esperanza. Había cumplido su misión, pero la victoria venía con un precio. La hermana Sofía ya no era la misma. Sus ojos, antes llenos de una inocencia serena, ahora llevaban una sombra de lo que había visto, de lo que había sentido. La experiencia la había marcado, no solo físicamente, sino en lo más profundo de su ser. Había tocado un poder ancestral, había bailado con el terror, y había salido con un conocimiento que la separaría para siempre del mundo que conocía. Miró el pozo, ahora lleno hasta el borde, y luego sus propias manos, aún temblorosas. El brillo de la semilla del sol se había ido, pero su eco resonaba en su mente, en las visiones de un pasado glorioso y un futuro salvado. Y la oscuridad, aunque sellada bajo tierra, había dejado una huella, una sensación de vigilancia, una certeza de que la entidad no había desaparecido, sino que simplemente había vuelto a su letargo,
esperando, acechando. La hermana Sofía sabía que su vida nunca volvería a ser sencilla. Se había convertido en la guardiana de un secreto mucho más grande de lo que jamás imaginó. Un puente entre el mundo de la fe y el mundo de lo místico, entre la luz y las sombras que acechaban bajo los Andes. Aún con el agotamiento extremo, la hermana Sofía sabía que debía regresar al convento. Sus niñas la esperaban y la hermana superiora, la hermana Ágata, estaría desesperada por su ausencia. El camino de regreso era corto, pero cada paso era una lucha con su tobillo y con el peso de su nueva realidad. El aire de la sierra, que antes le parecía puro y revitalizante, ahora tenía un matiz diferente, cargado con la memoria del abismo y de la presencia oscura. Sabía que tendría que contar una parte de la historia, explicar el milagro del agua, pero jamás podría revelar la verdad completa. ¿Quién la creería? ¿Quién entendería la semilla del sol, las serpientes guardianas y la entidad de la sombra que ahora conocía? Al llegar a las puertas del convento, fue recibida por la hermana Ágata, cuyo rostro, surcado por arrugas de preocupación, se iluminó al verla. Las huérfanas, alertadas por el alboroto, salieron corriendo, sus pequeñas voces llenando el patio. «¡Agua, hermana Sofía! ¡Hay agua en el pozo!», gritaron con alegría desbordante. Sofía les dedicó una sonrisa cansada, forzada, pero en sus ojos había una melancolía que solo ella podía entender. Sabía que había traído vida, pero ¿a qué costo para su propia alma? La carga del secreto se instalaría en ella como una sombra perpetua. Mientras observaba a las niñas beber el agua fresca y cristalina del pozo, sus risas inocentes resonando en el aire, la hermana Sofía se dio cuenta de la profunda dualidad de su experiencia. Había encontrado la salvación, un milagro para su comunidad, pero a la vez había abierto una puerta a lo desconocido, a un reino donde la fe y la oscuridad se entrelazaban de formas que nunca había imaginado. El agua, que corría limpia y pura, era un recordatorio constante de su aventura, de la semilla del sol y de la sombra que ahora sabía que acechaba en las profundidades. Ella había regresado, pero el abismo, con sus secretos y sus peligros, se había quedado con una parte de ella, alterando su percepción de la realidad para siempre. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El convento prosperó. El agua del pozo nunca volvió a secarse, fluyendo abundante y cristalina, permitiendo que las huérfanas tuvieran alimentos y que la tierra árida aledaña produjera cosechas modestas pero suficientes. La hermana Sofía era reverenciada como una santa, la mujer que con su fe inquebrantable había traído un milagro a la comunidad. Escuchaba los elogios con una sonrisa enigmática, sintiendo el peso de la admiración como una carga, pues el verdadero origen de aquel prodigio era un secreto que la carcomía por dentro. Compartía el alimento y el agua con el pueblo cercano, cuya gratitud no hacía más que aumentar su sensación de impostura. Sin embargo, la paz no era completa. La hermana Sofía sentía una presencia constante, una sombra fría en el borde de su conciencia. Por las noches, los siseos de las serpientes no la abandonaban, resonando en sus sueños, mezclándose con la risa glacial de la entidad que había despertado. A veces, al caminar cerca del pozo, sentía un frío inusual, una ráfaga de aire helado que no coincidía con el clima de la sierra. Las huérfanas, ajenas a su tormento interno, jugaban cerca, y ella las observaba con una mezcla de amor y terror, preguntándose si la salvación que había traído sería una bendición o una maldición a largo plazo. Una tarde,
Mientras ayudaba a las niñas a recoger agua del pozo, una de las pequeñas, una niña de ojos grandes y curiosos, llamada Elena, se detuvo de repente. Miró fijamente la superficie del agua, un rizo oscuro en su espejo. «Hermana Sofía», susurró Elena con voz temblorosa, «la sombra vuelve a moverse». Sofía sintió que el corazón se le detenía. Había descartado sus propias percepciones como el resultado de la experiencia traumática, pero la inocencia de una niña no mentía. Se acercó al pozo, mirando la superficie. El agua estaba clara, pero en el reflejo de las paredes, y solo por un instante, vio una sombra alargada y serpentina danzar en las profundidades, una silueta que se retorcía como humo negro. No era un reflejo del cielo ni de las nubes. Era la misma oscuridad que había sentido en el foso, y parecía estar más cerca de lo que jamás había imaginado. La visión fue tan fugaz que bien pudo haber sido una ilusión, un juego de luz y sombra, pero la certeza de Elena, su miedo genuino, confirmó las peores sospechas de Sofía. La entidad no solo no había regresado a su letargo profundo, sino que se había acercado, como un depredador que acecha a su presa. La energía de la semilla del sol, al abrir el manantial y el pasaje, no solo había liberado el agua, sino que también había creado un conducto, una conexión inestable entre el abismo y el mundo de la superficie, un portal a través del cual la oscuridad podía asomarse observando. La hermana Sofía sintió que el frío en su alma se intensificaba, una advertencia de que la tregua había terminado. Desde aquel día, hermana Sofía intensificó sus oraciones, no solo para pedir protección divina, sino para rogar por sabiduría y fuerza. Sabía que la entidad, si bien no podía manifestarse completamente en el mundo físico, ejercía una influencia sutil, una presión invisible que intentaba sembrar el miedo y la discordia. Pequeños incidentes comenzaron a ocurrir en el convento, objetos que caían solos, susurros que parecían venir del vacío, la sensación de ser observadas en la oscuridad de la noche. Las niñas, sensibles a estas energías, comenzaron a tener pesadillas, despertándose asustadas, hablando de sombras que se arrastraban por sus camas. La hermana Ágata, la superiora, notó el cambio en Sofía, la sombra en sus ojos, el nerviosismo que la acompañaba constantemente. Pensó que era el cansancio, la responsabilidad del milagro, la carga de ser un faro de esperanza para la región. Pero Sofía sabía que era algo más profundo, una batalla espiritual que solo ella podía librar. Sentía que la entidad intentaba drenar su energía, minar su fe, para debilitar el umbral y manifestarse completamente. La única forma de mantener a raya la oscuridad era manteniendo su propia luz, su pureza de corazón, su devoción. Pero la lucha era agotadora y cada día se sentía más débil, más sola frente a una amenaza que nadie más podía ver o entender. La noticia del milagro del agua se había extendido por toda la provincia. Peregrinos de pueblos lejanos comenzaron a llegar al convento, buscando sanación, pidiendo bendiciones, ofreciendo tributos. La afluencia de gente, aunque beneficiosa para la economía del convento, alteró la tranquilidad y la rutina de las monjas. La hermana Ágata, aunque inicialmente agradecida, comenzó a preocuparse por el fervor excesivo, por la idolatría hacia Sofía, que se convertía en una figura casi mítica. La presión aumentaba, tanto por la gestión de los peregrinos, como por la necesidad de mantener la apariencia de un milagro divino sin revelar el secreto de la semilla del sol. La hermana Sofía se sentía atrapada. La fama, el milagro, la veneración de la gente, todo era una tapadera para el verdadero problema, la oscuridad creciente que acechaba, la afluencia de almas humanas, cada una con sus propios miedos y deseos, parecía alimentar a la entidad, dándole más fuerza, más presencia,
Las sombras en el pozo se hacían más frecuentes, más definidas. Las pesadillas de las niñas se intensificaron, y sus pequeños dibujos, antes llenos de flores y sol, comenzaron a mostrar figuras oscuras, ojos rojos y formas serpentinas. La entidad estaba dejando su marca, insinuando su presencia a través de los más vulnerables. Una noche, Sofía no pudo dormir. El convento estaba en silencio, solo roto por el aullido del viento andino. Se levantó de su jergón y se dirigió al pozo. La luna llena iluminaba el patio con una luz plateada. Al asomarse, vio que la superficie del agua estaba agitada, no por el viento, sino por una fuerza invisible que la hacía ondular. Y en su centro, una negrura absoluta, un vacío que parecía absorber la luz de la luna. De repente, una voz, no en su mente esta vez, sino un susurro audible, gélido y lleno de malicia, se elevó desde las profundidades del pozo. «Libérame, Sofía», dijo la voz, su tono antiguo y resonante, «y te daré el verdadero poder». La semilla del sol fue solo una chispa. «Yo soy la llama. Te daré lo que tu Dios no puede, dominio sobre la vida y la muerte. Solo tienes que abrir la puerta completamente». La hermana Sofía se tambaleó hacia atrás, el corazón desbocado, el pánico helándole la sangre. La voz, la propuesta, la escala de la tentación era abrumadora. La entidad le ofrecía poder, la capacidad de proteger a sus niñas de cualquier mal, de asegurar su futuro de una forma que la fe no podía garantizar. Era el mismo susurro que había oído en sus sueños, pero ahora se manifestaba, real y presente, desde las profundidades del abismo. La puerta que la semilla había abierto, la conexión inestable, se había convertido en un canal de comunicación directo. La oscuridad no solo acechaba, sino que ahora hablaba, tentaba, buscando una cómplice en su escape. El destino del convento, de las niñas, quizás de la región entera, dependía de su respuesta a esta propuesta que le ofrecía el poder supremo a cambio de su alma, y la hermana Sofía se dio cuenta de que su mayor prueba aún estaba por venir. El eco de aquella voz gélida y persuasiva se clavó en lo más profundo del alma de la hermana Sofía. La oferta, teñida de una promesa de poder absoluto, resonó con una fuerza aterradora, tentándola con la posibilidad de una protección infalible para sus niñas, una seguridad que sus humildes oraciones no podían garantizar. Por un instante fugaz, la oscuridad pareció atractiva, una solución pragmática a un problema que superaba sus fuerzas. Sus propias debilidades, el miedo a no ser suficiente, a fallar a las huérfanas, a la hermana Ágata, a Dios, se magnificaron en el silencio de la noche. Pero luego, un recuerdo, no de la semilla del sol, sino de sus votos, de la pureza de su fe, de la renuncia a todo poder terrenal en favor del servicio divino, de la luz que había visto en los ojos de las niñas al beber el agua, una luz que no venía de la magia, sino de la esperanza restaurada. Con una resolución férrea que brotó de lo más íntimo de su ser, la hermana Sofía se irguió, enfrentándose al abismo oscuro del pozo. «No». Su voz, al principio un susurro tembloroso, se hizo más fuerte, resonando con la convicción de su fe. «Mi poder no viene de la oscuridad, sino de la luz. Mi fuerza es la fe en Dios, y mi única ambición es servirle a Él y a sus hijos. No hay atajos para la salvación del alma, ni para la protección de los inocentes. Te rechazo, espíritu de las sombras. Vuelve a tu letargo, pues aquí no tienes cabida». El silencio que siguió fue más opresivo que cualquier ruido, una quietud cargada de ira. La superficie del agua en el pozo se agitó violentamente, burbujeando como si un caldero se hubiese desbordado, y de su centro emergió una neblina oscura y fría, que se extendió por el patio como una plaga invisible.
La risa fría y gutural de la entidad se elevó de las profundidades, no como un susurro, sino como un estruendo que hizo vibrar los cimientos del convento. Ingenua, bramó la voz, amplificada por el viento gélido que se coló por cada rendija. Creíste dominar el fuego, pero solo encendiste una mecha. Has abierto mi prisión y ahora serás mi llave para la libertad. El agua que te di será tu condena, la puerta por la que regresaré al mundo de los vivos. Tus niñas, tus oraciones, tu convento, todo será devorado por la oscuridad que no supiste controlar. Prepárate, hermana Sofía, pues la guerra ha comenzado. La neblina oscura se extendió, envolviendo el patio, los pasillos, las habitaciones del convento, transformando el aire en una sustancia densa y helada. El convento se convirtió en un escenario de terror. Los pequeños incidentes se transformaron en manifestaciones violentas. Las puertas se abrían y cerraban con estrépito. Cuadros religiosos caían de las paredes, las cruces colgantes se volteaban o se rompían. Las voces, ahora no solo susurros, sino lamentos y gritos distorsionados, llenaban la noche, perturbando el sueño de las monjas y aterrorizando a las huérfanas. La temperatura dentro del convento bajó drásticamente, haciendo que el aliento se condensara en el aire, incluso durante el día. La hermana Ágata y las otras monjas estaban asustadas, atribuyendo los sucesos a fuerzas demoníacas o a la creciente tensión de los peregrinos que seguían llegando. Sofía, sin embargo, sabía la verdad. Cada manifestación era un ataque directo de la entidad, un intento de quebrar su voluntad, de agotar su resistencia. Ella era el objetivo, y el convento, el campo de batalla. Intentó proteger a las niñas, consolarlas, pero su propio miedo era una traición. Las pequeñas no solo tenían pesadillas, ahora hablaban con las sombras, les susurraban a figuras invisibles, sus ojos grandes y asustados fijos en puntos vacíos del espacio. La entidad las estaba tocando, utilizando su inocencia como un puente para manifestarse con más fuerza. Los dibujos de las niñas ahora mostraban claramente la figura serpentina, y algunas incluso la dibujaban con los ojos de Sofía, una distorsión aterradora de la realidad. La hermana Sofía rezaba sin cesar, sus rodillas gastadas sobre el frío suelo de la capilla, sus manos aferradas al crucifijo. La semilla del sol inerte permanecía incrustada en el foso, un recordatorio silencioso de su error. Había sido bendición y maldición a la vez. El agua seguía fluyendo, salvando vidas, pero también era el ancla de la oscuridad. Sentía que se le agotaban las fuerzas, que su fe era probada hasta el límite. El espíritu de la entidad era astuto, atacando su mente, susurrándole dudas, mostrándole imágenes de un convento destruido, de niñas desamparadas, todo por su necedad de rechazar su poder. En su desesperación, Sofía buscó en los libros antiguos del convento, buscando algún pasaje, alguna leyenda, alguna pista sobre cómo combatir una amenaza de tal naturaleza. Descubrió relatos sobre espíritus andinos, sobre entidades que habitaban en las profundidades de la tierra, guardianes de lugares sagrados, que podían ser benevolentes o maliciosos, dependiendo de cómo se les tratara. Encontró una referencia velada a el devorador de almas, una criatura de sombra que podía ser contenida, pero nunca destruida, y que su prisión era un lugar profundo, conectado por el agua y la piedra, vigilado por serpientes de la sabiduría. Era evidente que la entidad que había despertado era este devorador. La semilla del sol no solo había abierto una fuente de vida, sino que había liberado un antiguo mal. El libro mencionaba un ritual antiguo, un sello. No para destruir, sino para volver a encerrar al devorador, para restaurar el equilibrio. Requería un sacrificio, no de vida, sino de voluntad.
La hermana Sofía sintió un escalofrío. El ritual debía realizarse en el punto de origen, en el lugar donde la conexión se había forjado, en el foso, y necesitaba un conductor, un ancla para el sello, un objeto que resonara con la energía primordial de la tierra. Sus ojos se posaron en la semilla del sol, el objeto inerte pero aún cargado de la memoria del poder. Solo ella, la que había abierto la puerta, podía cerrarla. Mientras la hermana Sofía absorbía esta información, el caos en el convento alcanzó su punto culminante. Una de las huérfanas, la pequeña Elena, fue encontrada en la capilla, sus ojos vidriosos y extrañamente brillantes, sus labios pronunciando palabras en una lengua desconocida, antigua. Su cuerpo estaba helado, su piel pálida, y una sombra densa se cernía sobre ella, como si la estuviera consumiendo. No era un ataque físico. La entidad estaba intentando poseerla, usando a la niña como un recipiente para su completa manifestación. La hermana Sofía se dio cuenta con horror que no había más tiempo. El sello debía ser realizado y pronto, antes de que el devorador de almas consumiera a Elena y se liberara por completo al mundo de los vivos, con consecuencias inimaginables para toda la región. El tiempo se había agotado. La hermana Sofía sentía el frío glacial emanando del cuerpo inerte de la pequeña Elena, la sombra oscura que danzaba sobre ella como un velo mortuorio. No había un instante que perder. La hermana Ágata y las demás monjas, aterrorizadas, intentaban rezar alrededor de la niña, pero sus voces temblaban, sus mentes nubladas por el pánico. Sofía sabía que ninguna oración, ningún exorcismo convencional serviría contra una entidad tan antigua y poderosa. Era un mal que requería una solución ancestral, un sello que solo ella, la que había iniciado todo, podía forjar. Con una determinación que rozaba la locura, Sofía se dirigió a la hermana Ágata. «Debo ir al pozo», dijo, su voz firme a pesar del caos. «Allí está la respuesta. Es el origen de todo y solo allí puedo detenerlo». La hermana Ágata, pálida de miedo y confusión, intentó detenerla. «¿Estás loca, Sofía? Es peligroso. Es el diablo que te ha embrujado». Pero Sofía no escuchó. Su mirada estaba fija en la pequeña Elena, en la sombra que la consumía. No era una posesión, era la absorción gradual del alma, el devorador reclamando su primer sacrificio para ganar fuerza. Antes de salir, Sofía buscó el pequeño crucifijo de madera que su madre le había dado antes de entrar al convento. Un humilde amuleto que siempre llevaba consigo. También tomó un pequeño frasco de agua bendita de la capilla y una antorcha, el único elemento que podría penetrar un poco la oscuridad densa del foso. Se movía con la prisa de quien corre contra el destino, con la conciencia de que cada segundo era vital para la vida de Elena y para el futuro de todos en el convento. El viento andino aullaba afuera, como si el propio devorador de almas estuviera riendo, burlándose de su desesperada carrera. El camino hacia el pozo, que antes parecía corto, ahora se extendía como una prueba interminable. La neblina oscura que había salido del pozo se había extendido por el patio del convento, haciendo que el aire fuera gélido y que la visibilidad fuera casi nula. Sofía apenas podía ver dónde ponía los pies, su tobillo aún adolorido, cada paso una tortura. Sentía que manos invisibles la empujaban, que voces burlonas susurraban en sus oídos, intentando desorientarla, hacerla caer, retrasarla, pero se aferró a su fe, a la imagen de Elena, y siguió adelante, iluminando el camino con la antorcha temblorosa. Al llegar al borde del pozo, el espectáculo fue aún más aterrador. La negrura que emanaba del abismo era casi palpable, una nube espesa que parecía tener vida propia.
La antorcha apenas lograba perforar un halo diminuto en la oscuridad circundante. El agua, que antes fluía límpida, ahora burbujeaba con una espuma oscura y viscosa, como si algo la estuviera corrompiendo desde dentro. El pozo se había convertido en la boca de un infierno, un portal abierto a una dimensión de sombras. Sofía sintió el miedo puro, un miedo que amenazaba con paralizarla, con hacerla huir. Pero no podía huir. Elena la necesitaba, el mundo la necesitaba. Con un profundo suspiro, se arrodilló al borde del pozo. Miró hacia abajo, hacia la oscuridad insondable, y la voz fría y antigua del devorador resonó una vez más, esta vez directamente en su mente, clara como si estuviera a su lado. «Vienes a sellar lo que has abierto, pequeña monja», susurró con malicia. «Eres una necia, no puedes contra mí. Ya soy parte de este mundo, siente mi poder, siente cómo Elena se desvanece». Buy, y en ese instante Sofía sintió un dolor agudo en su pecho, como si su propia alma estuviera siendo arrancada. Era el sufrimiento de Elena, la conexión que la entidad estaba forjando con la niña, la agonía de la absorción. La hermana Sofía sabía que el ritual del sello era su única esperanza, pero no recordaba todos los detalles del antiguo texto. Solo sabía que necesitaba la semilla del sol como ancla y un acto de sacrificio de voluntad. Debía descender de nuevo al foso, al lugar donde la semilla estaba incrustada. El pasaje que había utilizado para salir se había cerrado, sellado por la tierra misma. Solo quedaba la caída, la misma caída que la había llevado al abismo la primera vez. Era un salto al vacío, a la oscuridad más densa, a un lugar donde la entidad esperaba. Con una mirada final al cielo estrellado, pidiendo fuerza y guía divina, la hermana Sofía se arrojó al pozo. Esta vez no hubo grito. Solo una caída controlada por una voluntad de acero. Su cuerpo se golpeó y raspó contra las paredes rocosas, pero su mente estaba enfocada. No era un acto de desesperación, sino de entrega. El impacto final fue doloroso. Su tobillo reaccionó con un latigazo, pero la antorcha, que casi se apagó, seguía ardiendo débilmente. Estaba de vuelta en el foso, en el corazón del santuario oscuro, donde el devorador de almas la esperaba con sus sombras. La semilla del sol incrustada en la pared no brillaba. Estaba inerte, un recordatorio sombrío de su origen. El agua que brotaba de las paredes aún fluía, pero ya no era cristalina. Ahora era oscura, turbia, y de ella emergían las serpientes, no como guardianas silenciosas, sino como extensiones de la voluntad de la entidad, sus ojos brillando con una luz rojiza, sus siseos más fuertes y amenazantes que nunca. El devorador se había manifestado completamente en la fosa, una presencia abrumadora que llenaba cada rincón, cada sombra. No podía ver una forma definida, pero la sentía. Una presión que intentaba aplastarla, una voz que resonaba en sus huesos. La batalla final había comenzado, una lucha no por su vida, sino por el alma de una niña y la libertad de un mundo. El aire en el foso se había vuelto irrespirable, cargado con el hedor a azufre y a humedad, mezclado con el aroma metálico de la sangre que corría por los arañazos de Sofía. Las serpientes, ahora numerosas y agresivas, se deslizaban por el suelo y las paredes, sus ojos inyectados en sangre, sus lenguas bífidas siseando amenazas. El devorador de almas, aunque invisible, se manifestaba como una presión abrumadora, un peso invisible que intentaba aplastarla, robándole el aire. La antorcha parpadeaba débilmente, a punto de extinguirse, y la oscuridad, densa y ominosa, parecía extenderse para devorarla. La voz de la entidad retumbó en sus oídos, no como un susurro, sino como un grito furioso. «Estúpida monja, ¿crees que tu fe es suficiente contra el poder de los siglos? Yo he visto imperios caer, dioses ser olvidados.
Eres un insecto y tu vida es insignificante. Ríndete. Deja que te consuma y el sufrimiento de esa niña terminará. Es el destino que has forjado. Sofía sintió su cuerpo flaquear, sus rodillas amenazando con ceder, el cansancio, el dolor de su tobillo, el terror de la oscuridad. Todo se combinó para formarle un nudo en el estómago, un deseo abrumador de rendirse. Pero entonces vio la semilla del sol, inerte en la pared, un recordatorio no de su error, sino de la vida que había traído, y en su mente, la imagen de Elena, pálida, pero aún aferrándose a la vida. No podía rendirse, no podía traicionar la esperanza. Con un acto supremo de voluntad, Sofía sacó el crucifijo de madera y el frasco de agua bendita. Con manos temblorosas, pero firmes, roció el agua bendita alrededor, dibujando una cruz en el aire. El agua chispeó al contacto con la negrura, emitiendo un débil silbido, y la presión del devorador de almas retrocedió un instante, como si la repeliera. No era suficiente. El agua bendita solo servía como un paliativo temporal. El ritual requería más. Sofía recordó las palabras del antiguo texto. El sello del devorador exige un ancla de voluntad pura, un sacrificio del ego, una entrega del yo al servicio del todo. Eso no significaba morir. Significaba algo más profundo, una rendición de su propia identidad para convertirse en un mero canal, un instrumento. Miró la semilla del sol incrustada en la roca. Era el ancla, pero ella debía ser el catalizador. Con la antorcha en una mano y el crucifijo en la otra, Sofía se acercó a la semilla. Las serpientes, al verla moverse, se abalanzaron, siseando furiosamente, intentando morderla. Pero Sofía no se detuvo. Su mente estaba clara, su voluntad enfocada. Pateó con su pierna buena a las más cercanas y las demás parecieron dudar ante su inesperada resolución. Con un grito de fe, alzó el crucifijo y lo clavó con fuerza en la roca, justo al lado de la semilla del sol, como si quisiera que la fe y la magia ancestral se unieran en un solo propósito. En el momento en que el crucifijo se incrustó en la piedra, un rayo de luz blanca, pura y brillante, brotó de la semilla del sol inerte, una luz que no era ámbar, sino el fulgor de la esperanza, de la vida misma. El devorador de almas aulló de dolor y rabia. La luz blanca se extendió por todo el foso, ahuyentando las sombras, haciendo retroceder a las serpientes que ahora se retorcían y ardían al contacto con ella. La voz de la entidad se transformó en un grito agónico, desesperado, mientras la luz la quemaba, la consumía. No podía soportar la pureza de aquella energía combinada. Pero el ritual no había terminado. Sofía sabía que necesitaba más que un ancla, necesitaba un vínculo, una entrega de su propia voluntad. Cerró los ojos y se concentró en Elena, en las huérfanas, en la gente del convento, en la tierra de los Andes que necesitaba protección. Abrió su corazón por completo, renunciando a cualquier miedo, a cualquier egoísmo, a cualquier ambición personal. Se visualizó como un conducto, una arteria por la que la luz de la semilla y la fuerza de su fe podían fluir, sellando la fisura entre los mundos. Extendió sus manos hacia la semilla y el crucifijo, juntando las palmas de sus manos sobre ambos, formando un puente. En ese instante, la luz blanca se intensificó aún más, envolviéndola por completo. Sintió un dolor inmenso, como si su espíritu fuera desgarrado, pero también una paz profunda, la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Su cuerpo se tensó, sus músculos se contrajeron, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla, no de sufrimiento, sino de entrega. El devorador de almas, debilitado por la luz, intentó un último ataque, un grito ensordecedor que hizo temblar la tierra misma,
y una última sombra densa intentó envolverla. Pero la luz fue más fuerte. La semilla del sol, ahora brillante con una luz constante, y el crucifijo, emitiendo un fulgor propio, se unieron en un vórtice de energía pura. La sombra del devorador fue absorbida por este torbellino, no destruida, sino atraída de nuevo a las profundidades, a la prisión, de donde nunca debió haber salido. Las grietas en las paredes de la fosa se cerraron, una por una, no solo las que brotaban agua, sino las más pequeñas, sellando cada posible escape. El foso se llenó con una luz suave y cálida, y el agua que fluía se volvió cristalina de nuevo. El ritual había funcionado, pero la hermana Sofía, agotada, con la energía drenada, su cuerpo tembloroso, sintió que algo fundamental había cambiado en ella para siempre. Cuando la última sombra del devorador de almas fue absorbida y el foso se llenó de una luz serena, la hermana Sofía se desplomó, la fuerza abandonando su cuerpo. Su tobillo ardía, sus músculos temblaban, pero en su interior una quietud profunda la invadió. Levantó la vista hacia la semilla del sol y el crucifijo. El cristal de la semilla, que antes era opaco, ahora brillaba con un fulgor blanco y constante, pero más suave, como una estrella distante incrustada en la roca. El crucifijo de madera, por su parte, había absorbido parte de esa luz, y sus contornos brillaban con una tenue luminiscencia. No solo habían sellado la oscuridad, se habían fusionado, convertidos en un centinela eterno, una baliza de luz y fe en el corazón de la tierra. Con un esfuerzo hercúleo, la hermana Sofía comenzó el ascenso de nuevo. El pasaje que antes había brotado agua, se había abierto otra vez, pero esta vez era seco y estable, como si la tierra misma le ofreciera un camino seguro. Cada paso era un calvario, su cuerpo agotado y magullado, pero su espíritu estaba ligero, libre del peso de la amenaza. Mientras avanzaba, las serpientes, que antes eran amenazantes, ahora se arrastraban por las rocas con una pasividad sorprendente, sus ojos brillando con una sabiduría antigua, como si reconocieran su victoria, su papel como guardiana del equilibrio. Finalmente emergió de la grieta cerca del pozo del convento. El sol ya había salido, pintando las montañas de un oro y púrpura vibrantes. El aire fresco y limpio de la mañana llenó sus pulmones, y por primera vez en días sintió la pura alegría de estar viva. El pozo seguía brotando agua cristalina, pero la espuma oscura había desaparecido por completo, y el aire alrededor ya no tenía el frío gélido de la oscuridad. La paz había regresado al convento, un silencio profundo y sanador que reemplazaba el caos de la noche. Al entrar en la capilla, encontró a la hermana Ágata y a las demás monjas arrodilladas, rezando desesperadamente. Pero la escena que presenció la dejó sin aliento. Helena, la pequeña huérfana, yacía aún en el suelo, pero la sombra oscura que la había envuelto había desaparecido. Su piel había recuperado el color, y su respiración, antes débil y superficial, ahora era profunda y regular. Al acercarse, Helena abrió los ojos. Eran sus propios ojos, claros y llenos de inocencia, sin rastro de la posesión. La niña la miró, sonrió débilmente y dijo: «Hermana Sofía, la sombra se fue». Vino una luz muy grande y se la llevó. La hermana Sofía sintió una oleada de alivio que la hizo flaquear. El sello había funcionado. Helena estaba a salvo. La hermana Ágata, al verla, se levantó tambaleándose. «Sofía, estás viva. Y Helena, el milagro, es real». Las monjas, al principio con miedo, luego con asombro, la rodearon. Sofía no pudo revelarles toda la verdad. Solo dijo que Dios había respondido a sus oraciones y que la oscuridad había sido repelida por la fe. La hermana Ágata,
Aunque sospechaba que había algo más en la historia de Sofía, aceptó su explicación, agradecida por el fin del tormento. Los días siguientes, el convento volvió a su rutina. Los peregrinos seguían llegando, aunque con un fervor más sereno. La hermana Sofía, sin embargo, había cambiado para siempre. Sus ojos, aunque reflejaban la serenidad, también poseían una profundidad, una sabiduría que iba más allá de su edad. Caminaba con una nueva gracia, a pesar del tobillo aún dolorido, como si la tierra misma la sostuviera. Se había convertido en la guardiana silenciosa, la observadora de un equilibrio delicado entre la luz y la sombra. A veces, al pasar cerca del pozo, Sofía se detendría, cerraría los ojos y extendería una mano hacia el agua. No sentía frío ni miedo, sino una conexión, un pulso subterráneo que le recordaba la semilla del sol, el crucifijo y el devorador de almas sellado en las profundidades. Sabía que la oscuridad no había sido destruida, solo contenida. Era una vigilancia perpetua, una carga que aceptó con humildad. El secreto se convirtió en parte de su esencia, una verdad que la vinculaba a la tierra, a los ancestros y a una fe que se había expandido más allá de los dogmas. La hermana Sofía continuó su vida en el convento cuidando a las huérfanas, cultivando la tierra que ahora florecía gracias al manantial eterno. Pero cada noche, al mirar las estrellas sobre las imponentes cumbres andinas, recordaba el abismo, la voz gélida, la tentación del poder y la luz que había usado para sellar el mal. Había sacrificado una parte de sí misma, su inocencia, su simple fe, para proteger a otros. Y en ese sacrificio había encontrado una verdad más grande, una comprensión más profunda de la existencia, donde lo divino y lo místico se entrelazaban en una danza eterna. Su historia se convirtió en leyenda entre las monjas, un relato susurrado sobre la hermana Sofía, la que había caminado entre serpientes y oscuridad, y había regresado con la luz. Pero la verdad completa, el peso del devorador de almas, la fusión de la semilla y el crucifijo en el corazón de la tierra, permaneció con ella, un secreto sagrado y terrible que la acompañaría hasta el final de sus días, recordándole que los mayores milagros a menudo nacen en los lugares más inesperados y que la frontera entre el cielo y el infierno es a veces tan delgada como un velo. La historia de la hermana Sofía no es solo un relato de fe y milagros, sino una profunda exploración de los límites entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la sombra que reside en el corazón de la creación. Ella, una mujer sencilla y devota, se vio forzada a enfrentar una realidad que trascendía su comprensión, a conciliar la doctrina de su iglesia con una sabiduría ancestral que habitaba en las profundidades de la tierra andina. Su vida se transformó en un testimonio silencioso de que el verdadero coraje no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo, de abrazar lo desconocido por el bien de los demás, incluso cuando eso significa sacrificar una parte de uno mismo. El convento, antes un lugar olvidado por el mundo, se convirtió en un santuario de esperanza, alimentado por el agua que Sofía había desenterrado. Pero esa misma agua era un recordatorio constante de la entidad que dormía bajo sus pies, un pacto silencioso forjado en el abismo. Las huérfanas crecieron, contagiadas de la serenidad de Sofía, pero inconscientes del precio que ella había pagado por su paz. La hermana Ágata, a pesar de sus dudas iniciales, llegó a comprender que la fe de Sofía era de una naturaleza diferente, más vasta, más misteriosa de lo que los dogmas podían explicar. Su milagro no fue solo el agua, sino la capacidad de equilibrar dos mundos, de ser un puente entre lo terrenal y lo trascendente. Y así,
La hermana Sofía vivió sus días, una figura enigmática y reverenciada, con el secreto del devorador de almas grabado en su espíritu. La semilla del sol y el crucifijo, fusionados en el corazón de la tierra, permanecieron como un sello eterno, una protección que aseguraba que la oscuridad no volvería a emerger de ese abismo. Su acto no fue solo heroico, fue transformador, no solo para ella, sino para el velo mismo entre las dimensiones. Ella había demostrado que el amor y la entrega podían dominar incluso a las fuerzas más oscuras y antiguas, que la luz siempre encontraría un camino, aunque a veces ese camino atravesara las profundidades más temibles de la existencia. Su legado no fue una doctrina o una nueva religión, sino la prueba de que en los Andes, en la tierra misma, residen misterios que desafían la razón, fuerzas que deben ser respetadas y entendidas. La hermana Sofía, la monja que cayó en un pozo de serpientes y desenterró un secreto ancestral, no solo salvó a 12 huérfanas de la sed, sino que selló una amenaza que podría haber devorado la esperanza de toda una región. Su vida fue un eco de los antiguos guardianes, una susurrada leyenda de sacrificio y redención que se fundió con el viento de la sierra, recordándonos que, a veces, los caminos más oscuros nos llevan a las verdades más luminosas. ¿Usted cree que tales fuerzas ancestrales realmente existen, dormidas bajo nuestros pies, esperando el momento de despertar? ¿Ya se ha sentido alguna vez al borde de un descubrimiento que cambió su percepción de la realidad tan irrevocablemente como le sucedió a la hermana Sofía? O quizá experimentó un milagro que no tenía una explicación lógica, pero que transformó su vida de una manera profunda e inexplicable. Si esta historia le ha tocado el alma, si ha resonado con algo profundo dentro de usted, es porque este video necesitaba llegar hasta usted. Este relato no es solo para entretener, sino para provocar una reflexión, para que mire más allá de lo evidente y considere los misterios que nos rodean. Comparta este video, deje su comentario y únase a esta comunidad de buscadores de historias que nos hacen cuestionar lo que creemos.